Bueno, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Hago este video para hablar un poquito sobre los últimos días de Independiente en relación al mercado. Más que nada por el tema salidas, porque se produjeron algunas. Y bueno, quería hablar puntualmente de cada jugador que se fue para dar mi punto de vista, si lo considero correcto, si me parece bien o no. Y obviamente intentar dar mis argumentos, ¿no? Del por qué pienso de tal manera. En primer lugar, hablemos un poquito de Santiago Salle. A mí Santiago Salle siempre fue un jugador que me gustó, o sea, me parece que tenía cosas interesantes. El entrenador lo usó mucho como rueda de auxilio porque él en la reserva no jugaba de lateral derecho, jugaba de extremo, más adelantado. Lo fueron tirando al sector derecho, al lateral derecho, para jugar de 4. Y ante la urgencia también de Independiente en algunos partidos, tuvo que jugar en esa posición. Después Bacari, como decía recién, lo utilizó para cerrar algunos partidos en el último campeonato y demás. Pero era un jugador que estaba bien considerado por Julio Bacari. No me parece para nada mal que se haya ido de Independiente para poder sumar más minutos. En este caso pasó a San Martín de San Juan, préstamo 18 meses sin opción de compra. Nada, me parece que está bueno para que el jugador pueda seguir asentándose en primera. Me parece que San Martín de San Juan no es un mal destino, al contrario, creo que va a poder jugar mucho. Me gusta el destino de Santiago Salle y no veo mal su salida a préstamo. Al contrario, creo que lo puede ayudar a él para poder seguir asentándose en primera, como decía recién, y además para poder seguir mostrando el potencial que tiene, porque por lo menos para mí potencial tiene de transformarse en un jugador interesante. Pero bueno, esa es una de las primeras salidas que se produjeron en los últimos días. Después la de Ignacio Maestro Puch, que supuestamente ya estaría toda encaminada, también pasaría a San Martín de San Juan en un préstamo también por 18 meses, pero en este caso creo que Independiente incluiría una repesca, una posible repesca. Bueno, entiendo que esa repesca pasa más por un lado de urgencia, más que por deseo, porque justamente por algo se están, digamos, se están deshaciendo de él, ¿no? Entonces yo creo que es una repesca que habla más ante una posible necesidad de urgencia, pero creo que no está mal tampoco el préstamo. Ahora, al mismo tiempo, sucede también la venta de Matías Jiménez. Entonces es como que, bueno, che, ojo, porque ahí nos estamos quedando ya sin delanteros directamente. ¿Por qué? Porque nos queda Ábalos, que es 9-9. Puceto, que llega ahora, que no es 9, no se equivoquen, no es 9. Después que Bacari juegue con Puceto en la posición de 9 y salga, digamos, con ese 11 titular, con un 11 titular, con Puceto de 9, no significa que Puceto vaya a cumplir en el partido todos los roles que tiene que cumplir, o todas las funciones que tiene que cumplir un 9. Probablemente en ese caso sería una especie de jugador que va a salir mucho del área, que se va a asociar con sus compañeros y que no va a estar tan clavado como por ahí sí lo estaría Ábalos. Pero no es 9, su posición natural no es la de jugar de 9, sino que es la de jugar de extremo, tirado a una banda, sea por izquierda, sea por derecha, puede cumplir ambas funciones. Pero bueno, la salida de Maestro Puch no me parece mal, porque primero el técnico no le podía prometer muchos minutos. Me parece que es un jugador que en cuanto a potencial ha disminuido en los últimos años. Hubo un momento que estaba en la selección juvenil de Argentina, donde le había ido bien. Estaba en Atlético Tucumán. San Lorenzo en su momento se había fijado también en él. Bueno, después se fue quedando, perdió la titularidad en Atlético Tucumán, dejó de aparecer. Y bueno, después terminó recalando en Independiente, que tampoco pudo mostrarse demasiado. Sí, es verdad, y siempre se lo destaqué, cada vez que le tocó entrar, entraba con mucho ímpetu, con ganas de correr, de meter, y eso es algo que yo no voy a dejar pasar, lo voy a resaltar porque es lo que yo sentí.
Pero bueno, no me parece mal una salida. Me parece que el destino, como decía recién, San Martín de San Juan no está para nada mal, está bueno. Porque va a tener minutos ahí, es 100% seguro que va a tener minutos. Y si ya no los tiene, bueno, estaríamos hablando de un jugador que, bueno, ya si no se puede asentar en San Martín de San Juan, que no tiene un super plantel, bueno, habrá que ver qué sucede con él en el futuro, pero bueno, no sé, siento que por ahí podría haber dado más. Lamentablemente tampoco tuvo demasiadas oportunidades, eso es cierto. Pero bueno, las que tuvo por ahí no las aprovechó de la mejor manera. Pese a que yo resalto esto del ímpetu y demás, pero bueno, a veces eso no termina de ser suficiente. Pero bueno, nada, es otra de las bajas que tiene Independiente. Y por último, la venta de Matías Jiménez a Argentinos Juniors. Obviamente que la salida de Jiménez a mí no me pone realmente contento. Porque para mí siempre fue un jugador interesante, para mí siempre fue un jugador que tenía potencial. Lamentablemente tuvo una lesión que afectó demasiado su nivel y su rendimiento, eso es cierto. Pero bueno, para mí en Argentinos Juniors la va a romper. Para mí Argentinos Juniors es un equipo que bueno, esto ya es de público conocimiento, ¿no? Genera muchas situaciones de gol por partido. Y probablemente esto a Jiménez, si logra encontrar su lugar ahí, le haga bien, porque estoy seguro de que tiene la calidad necesaria para poder convertir goles. Y probablemente en Argentinos Juniors le vaya bien. Tal vez ahí de la nada aparece algún boludo y dice, no, pero Argentinos Juniors no es lo mismo que Independiente. Obviamente que no es lo mismo, no hace ni falta que alguien lo escriba, ya lo sabemos que no es lo mismo. Pero para mí es innegable que Jiménez tenía, digamos, calidad. O sea, no podemos negar que no la tenía. Yo creo que Jiménez tenía calidad. Lamentablemente empezó a ser muy resistido, creo sin super argumentos sólidos. Es verdad que no tuvo buenos partidos, que hubo varios partidos donde hizo agua, pero creo que eso no es motivo para ensañarse de la manera en la que se ensañó, porque hubo y hay muchísimos hinchas que siempre le han dado con un caño, y hasta el día de hoy que le siguen dando con un caño, o que súper celebran que el jugador se vaya de Independiente. Para mí es una cagada, porque era un jugador interesante, que a mí me gustaba, que lamentablemente la lesión de ligamento cruzado es complicada y que claramente afectó en su rendimiento, en su nivel. Pero bueno, nada, es una salida que no es que me ponga contento, sinceramente. Se va por $2 millones. Independiente tenía una deuda con Argentinos por Ábalos y Montiel, entonces creo que la deuda era de 1.100.000 entre los dos, así que de esos dos palos 1.100.000 se resta, y el resto sinceramente no recuerdo bien qué sucedía con el resto del dinero. No sé si le ingresaba directamente a Independiente o si... Porque recordemos que Independiente no tenía la totalidad del pase de Matías Jiménez. San Martín de San Juan tenía el restante. Entonces hay un restante de plata, un sobrante de plata que sinceramente no sé bien en qué carajo quedaría. Pero no, básicamente Independiente no recibe dinero por Matías Jiménez. Simplemente se utilizó para saldar algunas deudas con Argentinos Juniors. Sí es verdad que Independiente se queda con un 20% del jugador. No está mal, está bien dentro de todo. Pero bueno, nada, probablemente en Argentinos Juniors estoy seguro de que le va a ir bien, porque es un jugador que tiene calidad y tiene técnica. Obviamente, cuando digo tiene calidad, tiene técnica, no me malinterpreten, no estoy hablando de que tiene condiciones para jugar en Europa élite, no lo sé, no lo creo, pero para el fútbol argentino y en sí para el fútbol sudamericano es un jugador que tranquilamente puede andar bien. Pero bueno, nada, estos son digamos las últimas novedades de Independiente en cuanto a salidas. Hay que esperar, hay que ver si se da alguna más. Bueno, estas tres salidas se suman claramente a la de Sporle, a la de Angulo. Y bueno, hay que ver cómo sigue el mercado, ¿no? Independiente está buscando un lateral izquierdo.
interesa Zabala de Olimpia, insisten con Zabala. Zabala es malísimo, Zabala. Pero bueno, nada. Quieren traer a Zabala, hagan lo que se les cante el orto, hagan lo que se les hagan mierda todo. Para mí no es un jugador para Independiente, lo vi jugar y es muy malo. Así que nada, si es ese, digamos, esa es la brillante idea que tienen para reemplazar a Angulo, están totalmente equivocados. Pero bueno, hasta acá el video, gente. Y nada, nos estamos viendo.